Muy buenas tardes. Saludo cordial para todas las personas que nos hacen compañía a través de este medio, el Facebook Live en el perfil de quien les habla, Miguel Córdoba. Hoy retomamos el programa en línea Diálogo Público. Tenemos como invitada especial a la fonoaudióloga Lisette Palomino Mora. A ella le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tocar el tema de la inclusión en la educación. Espero pues sea de su agrado. Inicialmente, usted aparte de su profesión, de sus estudios de pregrado, entiendo que tiene otros estudios de posgrado. Sí, señor, tengo una especialización en neuropsicología educativa y actualmente estoy finalizando una maestría en patología del habla y del lenguaje. Eso quiere decir pues que usted se ha dedicado a trabajar con todas las personas, especialmente estudiantes, con el fin de hacer realidad el tema de la educación, que es un derecho. Por eso habíamos mencionado que hoy vamos a tratar el tema de la educación inclusiva. ¿Cuántos años ya viene trabajando en ese tema? Ya son 7 años desde que obtuve mi grado como fonoaudióloga. He estado trabajando con personas en situación de discapacidad, quienes se encuentran escolarizadas y que no se encuentran escolarizadas, pero pues que desde la profesión se puede apoyar para siempre lograr algo más allá de lo que las mismas personas o sus familiares pueden esperar. Bueno, hablando de los términos, alguna vez que yo publicaba un artículo y hablaba de las personas con discapacidad, alguien me hacía la crítica, que no se debe decir de esa manera. Yo en un taller, hablando de estos temas de lenguaje inclusivo que también se llaman, un taller en el CEANI en la ciudad de Pasto, nos decían a todos los periodistas, a los comunicadores sociales, que debíamos hablar de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad, para no continuar con la discriminación. Totalmente deberíamos, y nos recomendamos que no debemos decir personas discapacitadas o personas lisiadas, para no discriminar, incluso estigmatizar a algunas personas o excluirlas. Sobre eso, ¿qué podemos decir sobre el lenguaje? Bueno, en cuanto al lenguaje, el término personas en situación de discapacidad está aceptado actualmente, se encuentra en el diccionario de la RAE como la definición pues, de las personas que tienen alguna barrera a nivel físico, que tienen barreras en el aprendizaje, en la participación. Entonces no es discriminatorio nombrar de forma general a personas que se encuentran en situación de discapacidad o personas con algún tipo de discapacidad. Eso está pues dentro de los términos aceptados a nivel internacional dentro del idioma español. Lo que sí podríamos hacer de pronto es empezar a implementar el concepto de personas con barreras en la participación o en el aprendizaje. Bueno, más adelante hablamos de esos temas de las barreras, del aprendizaje, un tema pues muy amplio, porque usted también investigó un poco cómo a través de la historia los diferentes grupos poblacionales, pues anteriormente, por ejemplo, las mujeres no tenían acceso a la educación y este grupo de población con discapacidad tampoco. ¿Cómo ha sido la evolución a nivel mundial? Y pues nos aterrizamos un poquito aquí en Colombia para ver cómo a través de las luchas, pues también las personas han logrado que se cumpla ese derecho, que es un derecho universal, el derecho a la educación. Bueno, inicialmente podríamos hablar de la edad antigua, en donde más que una educación era una formación que se le daba a los hombres para su participación en las guerras y en las batallas. Teniendo en cuenta pues estas condiciones, las personas que tenían algún tipo de dificultades en su estructura física, anatómica, pues no podían participar de esta formación y mucho menos las mujeres. Entonces la exclusión empezaba pues desde el género, desde la parte anatomofisiológica. Posteriormente, en la Edad Media, ya se habla más de un término de instrucción como educación,
pero igual esto estaba muy limitado únicamente a los hombres, y de hecho es interesante pues leer que en esta época, si en alguna familia nacía una persona con algún tipo de discapacidad, era considerado como un castigo divino, y la familia estaba pagando algún pecado que había cometido previamente o incluso en vidas pasadas. Estas personas eran lanzadas a los bosques, eran lanzadas a lugares donde no había ninguna posibilidad de sobrevivir para que fueran devoradas por las bestias. Ya para la época del Renacimiento aparecen los primeros centros educativos, pero eran destinados únicamente para hombres, y esos estaban ligados a los líderes religiosos. Posteriormente, en el siglo XVIII, ya hay pues como un poco más de ampliación de esta educación, pero igual se mantiene ligada a la religión católica. Entonces la Iglesia Católica era quien decidía qué personas podían estudiar y qué personas no podían estudiar. Las mujeres podían recibir algún tipo de formación, pero era dentro de los hogares y solo con actividades propias del cuidado del hogar. Ya para el siglo XIX se crean, en el siglo XIX, pues con lo de la Revolución Francesa, ya se empieza a hablar del término integración y se crean algunos centros, no centros educativos, sino clínico-patológicos, que estaban destinados para personas que no miraban o para personas sordas, que esos términos pues también son aceptados, ¿no? Personas ciegas o personas sordas, ellos podían acceder, pero a centros educativos especiales, no dentro del aula regular. Y a la mujer se le permitió aquí el ingreso a las actividades académicas solamente en lectura, escritura y matemáticas. Entonces sigue habiendo como una integración, por eso el término se modifica, no es inclusión, sino que es integración de un grupo poblacional, pero con ciertas limitaciones. En Colombia también se da como un proceso muy similar y acorde a la época. Los primeros, pues la primera formación que estaba ligada a la Iglesia Católica por la herencia colonial, por la herencia de la colonia. Después de esto, para el siglo XIX, finales del siglo XIX, se vuelve una educación partidista, que es por la formación de los partidos políticos. Podemos decir allí bipartidista en esa época, ¿no es cierto? Claro, por los dos partidos políticos que eran los que predominaban. A raíz de esto, pues ya surgen muchas reformas, hay muchas modificaciones, se crean, igual acá en Colombia se llama también la instrucción, no se llamaba como tal educación, sino que era la instrucción. Se crea el Ministerio de Instrucción Nacional, que posteriormente se llama como el Ministerio Nacional de Educación. Vuelve otra vez la Iglesia Católica, reaparece dentro de los procesos educativos, se abren los colegios femeninos, entonces también hay una ampliación donde ya las mujeres pueden acceder a la educación en primaria y secundaria. Y también se empiezan a formar a partir del año de 1900 los colegios mayores femeninos, entonces se le abre las puertas a las mujeres para que ellas puedan acceder, para que nosotras podamos acceder a la educación profesional. De allí pues hacia acá, como lo más actualizado, después de la Constitución del 91, ya se llama educación, ya empieza la educación, ya se forma el Ministerio Nacional de Educación, y la educación es un derecho. El derecho. Ahí ya queda, discúlpeme, ya queda consagrado en la Constitución Nacional, la educación como un derecho. Sí, es un derecho, además es obligatorio, está a cargo del Estado, y también se habla de la educación inclusiva, en donde todas las personas, sin importar raza, etnia, sin importar su género, su credo, su condición física, mental, emocional, todas las personas tienen derecho a acceder a la educación gratuita. Con la Constitución del 91 y basados en esto, que ya es considerada un derecho fundamental, se crea la Ley 115, la Ley General de la Educación, en el año de 1994. Igualmente, esta ley ya proclama una educación inclusiva, una educación igualitaria, donde todos tienen derecho, se forman los centros privados y públicos, y la ley sigue
es la que rige todos estos centros. Y creo que la misma ley contempla que en todas las instituciones educativas debe permitirse el acceso de todas las personas, porque si todos tenemos los mismos derechos, pues no hay razón para negarle el acceso a la educación a cualquier persona. Claro, desde allí se abre ese espacio para todas las personas, todos pueden acceder a la educación, aunque como hablábamos con una amiga, decía, en el papel es muy bonito, en el papel todo es muy lindo, se habla de derechos, se habla de valores, de responsabilidades, de gratuidad, pero aún existen instituciones que a pesar de tener todas estas condiciones, limitan la entrada de algunos estudiantes. He tenido que vivir casos de estudiantes que por estar en una silla de ruedas se les ha solicitado cambiarse de institución educativa, ha pasado aquí en Sandoná. Son procesos realmente dolorosos para el estudiante, para la familia, para uno como profesional, porque realmente pues uno espera bajo esta labor ayudar para que todas las personas participen sin ningún tipo de limitación, pero no, la realidad pues no es así. Ya pues para continuar con la parte histórica, en el año 2017, bajo el decreto 1421, que es el decreto que regula la educación inclusiva en Colombia, pues ya se aplica desde la educación inicial hasta la educación profesional. A través de este decreto se regula la educación inclusiva, pero no para un grupo poblacional limitado, o sea, no es para las personas con discapacidad, sino que trata de garantizar una educación de calidad para todas las personas. Ese decreto es muy, muy importante. Aquí hablamos de términos como el PIAR, que es el plan individual de, se me olvidó el significado. Bueno, es una modificación que se le hace a cada estudiante que encuentre barreras en el aprendizaje, el plan individual de adaptaciones. Ese es el PIAR, ¿no? El PIAR, sí. Porque son los planes especiales, ¿no? Hablando de educación inclusiva. Sí, es un plan especial y es para cada uno de los estudiantes que presente barreras, que tenga barreras. Es decir, si hay un estudiante que tenga una barrera a nivel cognitiva, que tenga una dificultad en memoria, entonces se hace un proyecto en el que se plantean modificaciones a nivel de currículos educativos, para facilitar que él pueda aprender y que pueda avanzar con sus compañeros. Sin embargo, pues hay otros términos como el DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, puedo decir pues que es lo que está en moda ahorita, eso es lo que está de moda, aunque ya venía planteado desde el 2017. Pero ya se está aplicando. Sí, ya se aplica, se debe aplicar. ¿En qué consiste este? En que se debe diseñar un plan pedagógico y metodológico que sirva para todos los estudiantes, independientemente de que tenga un desarrollo educativo dentro de los planes establecidos o que tenga un rendimiento académico o una barrera en otro tipo de aprendizaje diferente al de los demás. Es muy interesante realmente el DUA. Ya, porque es que yo siempre uno hace algunas reflexiones sobre estos temas que tienen que ver con la educación. Y alguna vez, creo que lo tocamos con algún docente, alguna profesora de aquí de Sandoná, y dejamos como la idea de que, por ejemplo, a los niños se les debería hacer no sé si es un test, una prueba al inicio, para conocer muy bien, no sé si es un test psicológico, para detectar algunas barreras que pueda tener el niño o la niña al inicio de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, desde preescolar puede ser. Bueno, hay varios tests. Una de las baterías más conocidas es el WIS. Este evalúa dos tipos de inteligencias, pues ya para comentarnos en el tema de las inteligencias múltiples. Este evalúa dos inteligencias, que es la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática, a través de un grupo de preguntas. ¿Qué pasa con esto? Que si un niño, este se aplica de los 6 a los 16 años, no se puede aplicar antes ni después porque es por edades. Si un niño tiene alguna deficiencia, alguna dificultad dentro de esta evaluación, va a haber una estigmatización.
A eso voy con el DUA. Entonces el DUA lo que hace es diseñar un plan que pueda ser enseñado a los estudiantes sin estigmatizarlos y sin tener conocimiento de tener un diagnóstico o no tener un diagnóstico. Es una educación realmente inclusiva y amplia para toda la población. Hay otras baterías para detectar otras dificultades, para identificar otros tipos de diagnósticos, pero, o sea, a pesar de que mi trabajo en este momento está dentro de lo clínico, no estoy de acuerdo en retroceder en la historia, porque la educación inclusiva empezó con modelos clínico-pedagógicos, es decir, centros educativos especiales en donde se identificaba la necesidad y se trabajaba a partir de la necesidad. Entonces no podemos retroceder a eso, sino que al contrario la idea es avanzar, sobrepasar eso y crear modelos pedagógicos que puedan llegar a todas las personas, que sirvan para todos. Es más amplio. ¿Usted le ha tocado asesorar a algunos padres de familia que han tenido dificultades aquí de acceso a la educación? No sé si de pronto la preescolar, la primaria, la secundaria. Sí, realmente he tenido, bueno, o sea, es la experiencia, como les decía ahorita hablando de la chica pues que no era recibida en una institución, es un poco traumática. Uno se llena como de satisfacción con el hecho de lograr que el papá acceda al cupo en la institución educativa, pero cuando llegan los papás destruidos, diciendo, mire, a mi hija o a mi hijo no me lo aceptaron en tal institución porque tiene esto, yo llevé estos papeles. Entonces sí he tenido que hacer, pues lo he hecho de manera personal, porque en realidad pues no es que dentro de mi trabajo esté como ese lineamiento, entonces lo hago de forma personal, de seguir el conducto regular, hacer la solicitud del cupo, llevar los soportes, posteriormente pues hacerla a través ya de medios legales, hacerlo a través de Secretaría de Educación. Es un poco complejo realmente, es bien complejo porque la estigmatización continúa y lo que usted dice, esto se da tanto en preescolar, en el primer año, como en el ingreso a la primaria, a la secundaria. Es muy complejo y muchas veces sí es por desconocimiento de los padres. Hay un modelo, bueno, no es un modelo, sino que es una opción de la educación, que si un estudiante está hospitalizado, tiene que vivir la mayor parte de su tiempo en un hospital, la institución donde esté matriculado tiene la responsabilidad de generar los medios para que desde su hospitalización pueda continuar con sus estudios. Muchas personas no lo conocen y lo que hacen es retirarlos, perder el cupo, hay deserción. Entonces son temas pues que sí debería ser conocido por los padres de familia. Ahorita con la virtualización, después de la pandemia, hay muchos medios para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios. ¿Le ha tocado recurrir a tutela o a tutelas? No precisamente, pero sí a través de la Secretaría de Educación hay un sistema, una pestaña en la página. ¿Como PQR más o menos? Es algo así, se llama así SAC, el Sistema de Atención al Ciudadano. A través de se ingresa, se crea un usuario como un correo. Después de crear el usuario, se expone la queja, lo que pues lo que ha pasado, o se hace la petición, como una petición, queja o reclamo. Y ya desde la Secretaría asignan a una persona encargada, que es la que hace una especie de investigación, dan una respuesta al padre de familia y muchas veces han venido personalmente a las instituciones a orientar cómo se debe manejar la situación. Porque de estos temas, pues a rato se vuelven muy complejos. Entonces, los educadores, los docentes que antes les tocaba, voy a hablar un poquito, pues un término con niños, entre comillas, normales, ¿no es cierto? Algunos sí les ha tocado necesariamente estar en unos cursos de actualización para tratar este tema de educación inclusiva. Y para ellos pues también se vuelven unos retos, unos desafíos grandes para tratar de incluir a todos los niños o las niñas. Claro, sí, he estado hablando hasta el momento como poniéndome en los zapatos de los padres de familia y de los estudiantes, pero sí, usted tiene razón, para un docente no es fácil tener un salón de 40 alumnos en donde tengan a un estudiante
que tiene una barrera en el aprendizaje y que no solo encuentra él una barrera, sino que él se vuelve una barrera para sus compañeros. Entonces es un poco complejo, pero hay capacitaciones, hay modelos. Actualmente la inteligencia artificial nos permite crear diseños en computadores. Ahorita he mirado en la mayoría de colegios que tienen televisores, entonces crear videos, crear diapositivas, que hace que los niños presten mayor atención y puedan, no sé, puedan manejar el grupo de una mejor manera. Yo creo que esto está más ligado es a la parte de la actualización en los sistemas, en la computación, en todo esto. Ya. Y por otro lado, pues hay que, ya se ha venido trabajando aquí en otras instituciones, incluso en entidades privadas, bancos, por ejemplo, y las entidades públicas tienen que actualizarse en los accesos, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, para una persona, para un niño, una niña, que pueda, digamos, caminar, que una persona que le toca llegar al colegio en silla de ruedas. Entonces, esas no deben existir, por decirlo de esa manera, barreras para ellos, para el ingreso a las instituciones educativas. Claro, estas serían las barreras en el acceso, que pues en este caso sería el acceso físico hacia la institución. Lo que yo le hablaba, si estamos hablando de un diseño universal, entonces todo lo que usted dice, toda institución educativa debería tener sus ramplas para acceder, ya sea con silla de ruedas o con otros elementos. Entonces no se estaría realizando como una modificación para un individuo, es una modificación o una adición a la institución para cualquier persona, para cualquiera que pueda llegar. Imagínense un estudiante que se fracturó una pierna, no puede acceder por las escaleras, o sea, la rampla no fue hecha para ese estudiante, la rampla fue hecha para todo el que tenga esa dificultad. Y lo mismo podemos decir las personas invidentes, ¿no es cierto? Exacto. Deberían tener, y eso yo creo que ya está regulado, está reglamentado, digamos el acceso por un lado, pero por otro lado también estos sistemas, estos recursos que tienen que ver con el lenguaje braille. Sí, esos recursos, pues el ingreso sería a través del opodotáctil, que es la modificación pues en el camino para que a través de los bastones logren sentir, ¿no? Pues el camino o el paso de ellos. También sería muy interesante tener a los ingresos en alto relieve los nombres de las dependencias de cada parte de las instituciones. Incluso también se puede hacer colocando en lengua de señas para las personas sordas, para la comunidad lingüística sorda, porque también ahora se llama comunidad lingüística sorda, ¿no? Para ellos tener esa visualización de poder acceder o de poder leer en su lengua materna, perdón, no es en su lengua materna, sino en su lengua natal o en su lengua primaria, que es la lengua de señas. Pues son muchas modificaciones que realmente nos hace falta, ¿no? Estamos todavía como quedados en esa parte. Pero digamos en ese proceso, ¿usted considera que ya hay algún avance en ese camino o todavía estamos muy quedados? Si hablamos a nivel municipal, creo que estamos quedados. Aquí no he visto en las instituciones, bueno, no he ingresado últimamente, no sé si me equivoque, no he ingresado, no he visto los letreros, ninguno con lengua de señas. Si uno se acerca, no está el relieve para el braille, no lo hay aquí en Sandona, no lo he visto, la verdad. ¿Sería necesario entonces una política pública de educación inclusiva? Sí, hace mucha falta. Y no solo para las instituciones educativas de primaria, secundaria, sino también para los jardines, para lo que antes eran las guarderías, los hogares infantiles. Mire que hay en muchos hogares que todavía funcionan en las casas, incluso en los centros integrados, hay estudiantes que han entrado con algún tipo de discapacidad y no hay un equipo de apoyo pedagógico. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo les están enseñando? ¿Cómo están haciendo el ingreso? ¿Los están recibiendo a unas edades muy desfasadas? El ingreso a la educación inicial es a partir de los 2 años, por ley debe ingresar, no para que los cuiden y dejarlos allá tirados, sino para que ya haya un proceso educativo. Y tengo pacientes que han logrado acceder a los 4 años.
sea, imagínense, son 2 años que se perdieron totalmente y que ha tocado a través de demandas, pues que no lo he hecho yo, pero que sí a los padres de familia les ha tocado a través de demandas. Y no es culpa de los docentes, no es culpa de la directora, sino que no está implementada la política educativa de inclusión, porque no tienen el equipo de apoyo pedagógico para lograr incluir a estas personas. Sí, es decir, ahí nos falta un trabajo interesante, pero qué bueno que usted también nos llame la atención a todos, a autoridades municipales, a los rectores de las 5 instituciones educativas, a los docentes y en general a toda la comunidad sandoneña, ¿no? De pensar también en este tipo de personas, de este tipo de población, que es también población sandoneña, hacen parte de nuestra familia sandoneña. Entonces, si uno se pone un poquito en los zapatos de ellos, de los padres de familia o directamente de los niños, pues obviamente pues va a tener otra perspectiva de la misma vida. Claro, y pues no solo eso, ¿no? Sino que no es solo que hagan parte de nuestra comunidad, sino que son personas que le aportan a la comunidad. Ahorita hablando de Braille, Luis Braille fue un estudiante invidente. Él ingresó a un centro educativo especial y fue él quien se inventó el sistema Braille al mirar que habían muchas limitaciones para aprender a leer y escribir con letras, con el alfabeto pues normal en alto relieve. Entonces, son personas que le aportan igual que cualquier otra persona a la sociedad, son personas muy inteligentes que tienen ideas para renovar, para cambiar, para progresar y no se las está teniendo en cuenta para el progreso del municipio. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Creo que en diferentes oportunidades hemos hablado de él, de Darwin Portilla. Él, una persona invidente, terminó sus estudios en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima. En el Santo Tomás. ¿En el Santo Tomás fue? Sí, sí. Ah, sí, sí, fue en el Santo Tomás. Sino que yo, ¿sabe por qué lo relacioné? Porque el día de las pruebas del IFES, que fueron allá en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, vinieron unas personas directamente desde la Secretaría de Educación Departamental, creo yo, no sé si fue del IFES, para que le hicieran acompañamiento en estas pruebas. Luego él ingresó a la universidad, creo que ya ha escrito 2 o 3 libros. Sí. Imagínese usted. Sí, él es escritor, es poeta, tiene el título de pregrado, creo que tiene un posgrado, no sé si tenga más, no he hablado con él últimamente, pero claro, es una persona que le ha aportado mucho al municipio, porque creo que fue él quien inició también a impulsar lo de la enseñanza del braille aquí en Sandonay, en las instituciones educativas. Sí, además es una persona brillante que ha trabajado, ha estado en la organización de todas las personas con discapacidad de nuestro municipio. Creo que estuvo en una etapa donde se realizaron algunos censos y se empezó a hablar y a visibilizar este grupo poblacional. Fue Premio Sombrero anteriormente, justamente por ese trabajo de inclusión social en nuestro municipio. Sí, y pues hay otros personajes, ¿no? Hay más personas aquí en Sandona, hay más personas que le han aportado al municipio, pues no recuerdo muy bien los nombres, pero he conocido personas pues que trabajan a través de la política, que le aportan, que apoyan pues todos estos procesos y que, como dije, pues deben ser tenidos en cuenta, no solo por su condición, sino por lo que le pueden aportar al municipio a través de sus conocimientos, porque son personas que saben. El hecho de que haya una limitación en la parte externa no significa que ellos no puedan participar, que no puedan hablar, exponer sus ideas y hacer realidad las propuestas que ellos tengan. Porque unos tienen algunas limitaciones o discapacidades en la parte física, otras también pueden ser en la parte cognitiva, ¿no? O no sé si diré un exabrupto en la parte mental. Sí, son discapacidades a nivel cognitivo. Hay pues una clasificación. Cognitivo, discúlpeme, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Sí, eso está clasificado dentro del nivel del coeficiente intelectual. Pues es muy complicado hablar de esto, ¿no? Porque esto está cuantificado, hay unos puntajes, en este momento no los tengo claros, pero de acuerdo a esto se puede detectar si hay una discapacidad cognitiva leve, moderada, severa, profunda.
pero que desarrollan otro tipo de inteligencias. Ahorita pues podemos hablar de este tema, de las inteligencias múltiples. Bueno, existen varias inteligencias. La parte cognitiva es solamente dos inteligencias, que son la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática o la del razonamiento lógico. Pero también está la inteligencia kinésica, está la inteligencia musical, la inteligencia espacial, o sea, son muchísimas, son, creo que si no estoy mal, entre siete inteligencias o 9, no recuerdo muy bien. ¿Y de dónde se clasificarían, por ejemplo, las personas que tienen un talento especial para el arte? Por ejemplo, los pintores, los músicos, bueno, ahorita se me escapan otro tipo de artistas que inclusive los hemos tenido aquí, todos ellos que le han aportado también al desarrollo de nuestro municipio. Ellos podrían clasificarse, pues los músicos dentro de la inteligencia musical, Ya. Los artistas pueden estar dentro de la inteligencia. Los escultores, era que me olvidaba. Los escultores, Ajá. dentro de la inteligencia espacial, porque ellos manejan todo este concepto de tamaños, de formas, las relaciones del espacio. Entonces, o sea, no está clasificado dentro de una sola inteligencia, sino que es una combinación de muchas. Los pintores. Dentro de la inteligencia espacial, la inteligencia visual, son varias, se puede aplicar para varias inteligencias. Pero también dentro La kinésica que decía usted, discúlpeme, Sí. tiene que ver con los deportistas, ¿no? Con los Esos deportistas. talentos que hemos tenido aquí también y que los tenemos. Sí, la inteligencia también conocida como la inteligencia motora. Yo recuerdo, no sé si puedo contar la anécdota Sí. Bueno, yo recuerdo que hubo un grupo de estudiantes que clasificó para ir a representar a una institución educativa en fútbol sala y no se les permitió asistir porque tenían bajo rendimiento académico. Entonces, mi pelea era ¿por qué no se les permite a ellos ir a representar a la institución si ellos están desarrollando una inteligencia kinésica que está de pronto por encima de los estudiantes que tienen buen rendimiento académico y que han desarrollado otro tipo de inteligencia como puede ser la lingüística? O sea, esa fue una pelea que tuve en Facebook, que aún sigo defendiendo eso. Yo pienso que a cada estudiante se le debería, yo creo que aquí entraría también lo de las adaptaciones. Entonces, si tengo en una institución un estudiante que es un talento excepcional en fútbol, ¿por qué no puedo realizar modificaciones dentro de la malla curricular académica para que él pueda destacar y representar a la institución en esa parte deportiva, en esa parte artística? La invitación entonces es abrir un poquito la mente o mucho. Abrirla mucho, yo creería que sí, abrirla mucho. No sé, o sea, aquí creo que falta mucho como el permitir eso, que los estudiantes se desarrollen de forma integral. Tengamos en cuenta que la educación no es solo aprender a leer, escribir, memorizar un texto y ya. La educación debe ser basada en muchos aspectos, debe estar basada en los sentidos, en aprender a través de los sentidos, aprender a través de la percepción, a través del juego. Entonces, creo que se deben abrir más estos espacios. Mire, yo recuerdo mucho cuando estaba en el bachillerato hace muchísimos años. No tanto, dice. Sí, yo recuerdo mucho que nosotros teníamos electivas, podíamos elegir una clase por la tarde que era de deporte, de diseñar tarjetas, de pintura. Ya no lo hay. Manualidades también llamaban en una época. Sí, las manualidades, aprender a tejer, y no era solo para las mujeres, era para todos los estudiantes. Entonces yo digo, ¿dónde está eso, ese desarrollo del ser, el desarrollo de la persona, la inteligencia emocional, la inteligencia intrapersonal? ¿Cómo permitirle al estudiante que se relacione con sus compañeros y trabajarle esa inteligencia emocional para que no le genere conflicto dentro del salón de clase? Mire que está comprobado de que un estudiante que está feliz aprende más que un estudiante que está triste. Entonces, estamos dejando de lado esas otras inteligencias y nos estamos limitando a que el estudiante simplemente memorice, pero pues tenemos que desarrollar personas críticas, personas que puedan crear cosas, ¿no? Personas que aprendan, o pues no que aprendan, sino que simplemente se llenen, pero no den. Bueno, usted dice, y más adelantico hablamos un poco del pensamiento crítico, pero usted dice nos estamos limitando. ¿No será mejor decir que nos estamos enmarcando?
O eso, sí, el sistema educativo quizá está diseñado es para formar a este tipo de personas, para responder a una sociedad que requiere de trabajadores de cierto tipo, entonces puede que sí, el sistema educativo o los estudiantes, los docentes, las instituciones estén enmarcando en el sistema educativo actual. Sí, y uno habla con los docentes, dicen, no, lo que pasa es que eso no está dentro del currículo. Y uno entiende, yo lo entiendo, Claro. porque eso es lo que ordena el Ministerio de Educación Nacional y pues lo replican, en este caso la Secretaría de Educación Departamental, y vienen las instrucciones o las directrices que se llaman directamente a las instituciones educativas. Entonces, este es el currículo y esto es lo que debemos desarrollar dentro de este periodo escolar. Sí, desafortunadamente, pues es así. Pues yo creo que aquí es donde uno ya debe empezar, lo que usted dice, a plantearse políticas públicas que generen espacios donde las personas, donde los estudiantes puedan desempeñarse en otras áreas. Necesitamos escuelas de arte, escuelas de música, escuela de danzas, de deportes, todas las habilidades De que puedan teatro, por desarrollar, ejemplo. de teatro, sí, porque esa es una habilidad expresiva que actualmente pues está prácticamente reduciendo por el mal uso de la tecnología. Así es. Las artes escénicas. Y aquí hemos tenido también cualquier cantidad de personas que se han dedicado ya en la vida profesional. Algunos, por ejemplo, lo último que hemos registrado es a un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, Mario Rodríguez Luna, que está haciendo algunos, ya hizo casting, y pues bueno, ya pasó y está en una serie del canal regional Telecafé, ya imagínense, desarrollando también ese talento. Sí, es que a eso me refiero, ¿no? Que las personas pueden desempeñarse en cualquier campo siempre y cuando se les presente la oportunidad de crecer o de desarrollarlo desde una edad temprana. También, pues, voy a nombrar a Felipe Montezuma, quien también pues se graduó hace poco de su carrera profesional. Perdón si no recuerdo el título, creo que es en dirección, no sé muy bien el término ¿Dirección de cine completo. será? No recuerdo muy bien, pero pues sí, igual Tiene que ver con artes sí, escénicas. es con artes escénicas, con teatro, bueno, con todo lo que tenga que ver con esta rama. Y él es una persona que le ha aportado mucho al municipio, ha creado talleres, dentro de la organización de eventos culturales ha participado con grupos de teatro, y pues son muy pocas las personas que están, no sé, bueno, si están interesadas o no, pero que pueden participar de estos eventos, de estas clases. Por ejemplo, recuperar también la poesía. En alguna época se hizo algunos talleres y también se hicieron concursos de poesía o concursos de literatura, por decir algo. Entonces eso ayuda también a desarrollar toda la parte intelectual del ser humano. Claro que sí. Mire, aquí un ejemplo muy claro. Yo tengo pues dentro de los niños con los que yo trabajo, hay una chica que tiene pues algún tipo de barrera en el aprendizaje, pero a mi parecer pues yo no soy escritora, tampoco es que él pues haya leído mucho de literatura, pero creo que es una escritora en potencia. Es muy buena en la poesía y estoy casi segura de que en la institución donde está, los docentes no lo saben. Y de pronto se está perdiendo ese talento porque se le está exigiendo que rinda en otras áreas que tal vez no son de su fortaleza. Por eso era que hablábamos hace un rato de hacerle, yo no sé si el término es el adecuado, como el perfil a cada una de las personas. Sí. Antes de iniciar, ¿no es cierto? Ah, ya con lo de las valoraciones. Exacto. Mm, teniendo en cuenta pues que esas habilidades son, no se nacen aprendidas, no, uno no nace con las habilidades aprendidas, sino que se van desarrollando a lo largo pues del crecimiento, del Ujú. desarrollo de la personalidad. Es muy difícil identificarlo o perfilarlo desde el inicio. Yo creo que es más bien como ir captando. El docente es la persona que está más cerca de sus estudiantes, pasa con ellos aproximadamente 5 o 6 horas del día. Entonces creo que es como, pues no sé si es aumentarle el trabajo a ellos, pero creo que son las personas responsables de identificar cuáles son sus talentos y empezar a caminarlos con el equipo de apoyo pedagógico, decirle, mire, ese estudiante tiene tal talento, tal habilidad, hablar con los padres de familia, encauzarlos a ellos, que sigan una línea y apoyarlos.
pero perfilarlos desde el inicio, yo considero personalmente que se está entrando en una estigmatización. Ya, interesante su punto de vista. Yo conocí en estos días un niño de San Miguel, muy hábil para la pintura, bueno, digamos que la pintura uno lo entiende ya pues de otra manera, para el dibujo con lápiz, inclusive el dibujo con lapicero. Sí, hay niños que tienen como que desarrollan esas habilidades y sería muy bueno que a ellos se los empiece a trabajar desde allí, en la parte académica. Entonces, si el niño es muy hábil en el dibujo, pero tiene una dificultad para leer y escribir, un examen puede estar adaptado para él. Entonces, decirle, mira, vas a dibujar, bueno, me invento un tema, estamos tratando, digamos, la parte, algo de la célula. Entonces, bueno, si tú no logras nombrarme todas las partes de la célula, no las puedes escribir, dibuja una célula con las partes y luego me las nombras. Entonces, él a través de esa habilidad del dibujo va a expresar sus conocimientos. No es necesario que, pues como decirle, queda descalificado o perdió un área porque no desarrolló esta parte pues tan importante que es como la lectura y la escritura. Hablemos un poco del pensamiento crítico, que usted también se refirió hace un instante. Sí, bueno, el pensamiento crítico es la capacidad de crear un concepto a partir de conocimientos previos y no está basado únicamente en crear una crítica o en hablar bien o mal de algo, sino en realizar propuestas y dar soluciones a posibles eventos o dificultades que se pueda presentar, pues en este caso dentro de la sociedad. Sí, porque es que a veces cuando uno habla de algo de crítico o crítica, todo mundo lo asimila como la persona criticona y creo que habría que hacer esa distinción especial. Claro, hay que diferenciarlo. Si estamos hablando de una persona con un pensamiento crítico, tenemos que ser conscientes de que es alguien que va a proponer la construcción de algo nuevo o reformar algo que ya está realizado para tener un avance o un mejor resultado. No es llegar a destruir lo que ya está. Sí, y a veces también hemos hecho la reflexión de que la persona crítica o que tenga pensamiento crítico debería no quedarse únicamente en la protesta, sino también en la propuesta. Exacto, en la construcción, a eso me refiero. La protesta es válida, es un derecho constitucional, todas las personas tienen derecho a oponerse a algo de lo que estén inconformes. Igual pues hay unos procesos previos, está el marco legal, está el seguir una línea y si ya no hay una respuesta, pues ir directamente al hecho, a los actos de hecho, a los eventos de hecho, que sería en este caso una protesta. Hay diferentes tipos de protesta, como las manifestaciones, las marchas, sacar los letreros, actualmente pues las marchas culturales que se ha visto, pues que en el anterior gobierno se vieron como muy agitadas, pero también se debe tener un proyecto. Esta protesta lo que hace es apoyar un proyecto. Ya debe haber algo escrito, algo construido para decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto, pero mi propuesta de cambio es la que tenemos aquí. Lo que pasó, bueno, no recuerdo el año, pero en el gobierno de Santos, cuando hubo la propuesta de reforma de la Ley 30 en las universidades, hubo un paro nacional en donde todas las universidades detuvieron sus clases privadas y públicas y se rechazó esta reforma a la Ley 30, pero se construyó una reforma a través de los aportes de los estudiantes, que desafortunadamente pues después no se logró que entrara en vigencia, pero pues había una construcción, había una propuesta, habían objetivos claros a corto plazo, a mediano plazo. Entonces desde ahí viene el pensamiento crítico. No es solo decir, ay no estoy de acuerdo con esto porque sí o porque me dijeron esto. O oponerse por oponerse. O ponerse por oponerse, no. Uno debe tener una idea clara de qué es lo que quiere al oponerse a ese evento que está pasando. Ahora que usted toca el tema de las universidades, bueno, la educación superior, ¿cómo está ese tema de la educación inclusiva a ese nivel? Bueno, yo creo que hay un poco más de avance en las universidades. Los mismos estudiantes
han desarrollado pues formas de que todos puedan acceder, de que todas las personas puedan acceder. Dentro de la universidad, de la educación superior hay diferentes niveles educativos también, ¿no? Tenemos la educación industrial, la educación técnica, la educación técnico-profesional, tecnológica y profesional. Dentro de estos 5 niveles, si una persona que tenga alguna dificultad a nivel cognitivo quiere continuar con un estudio superior, tiene la posibilidad de acceder a una formación en el trabajo, puede acceder a un título técnico, tecnológico y aprender desde la experiencia. Entonces creo que hay como algo más amplio dentro de las universidades. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, está lo que yo le decía, están todos los carteles informativos en lengua de señas, braille y en lengua, pues en el español escrito. Lo llamo así porque la lengua de señas es considerada un idioma aparte, ¿no? Es como más universal, ¿no? Sí, se considera un idioma diferente al español. La lengua de señas es un idioma propio de la comunidad lingüística sorda, ese es su idioma. ¿Pero funciona en los diferentes países o no? No, cada país tiene su lengua de señas. Aquí solamente trabajamos con lengua de señas colombiana. Mire, O sea que una persona que se va de aquí al Ecuador va a tener dificultades. Claro, es totalmente diferente. Tendría que aprender una nueva lengua de señas que sería la ecuatoriana. Ya, pero, es decir, ¿no se podría estandarizar para que no tengan problemas y que no tengan dificultades en sus derechos cuando pues salgan de sus países de origen? Es muy complicado porque en lengua de señas, al igual que en los idiomas, como en el español, hay acentos. Entonces, imagínese si cambia un acento en lengua de señas, es decir, decir una palabra, supongamos que la palabra casa, puede que la seña aquí en Nariño sea diferente a la de la costa. Ese es un acento en la lengua. Entonces, imagínese tratar de estandarizarlo a nivel mundial. Es realmente complicado. Bueno, lenguaje de señas, bueno, y tantos lenguajes que hay, ¿no? Para que todas las personas gocen de sus derechos, que están, pues son derechos universales, el derecho a la educación, que no tengan ningún problema, y pues bueno, hoy le dedicamos el tema a la educación, pero también aplica a cualquier otro, por ejemplo, el trabajo, ¿no es cierto?, a la salud. Claro que sí, claro. Dentro del trabajo también hay normas que regulan la inclusión de personas con discapacidad dentro de las empresas. Hay empresas que están obligadas a contratar personas con discapacidad y otras que sin estarlo los contratan porque pueden ejercer una labor igual que las demás personas. En la pandemia, durante la pandemia, me acuerdo cuando ya empezamos a salir, a lograr entrar a los centros comerciales, recuerdo que había no sé si todavía, creo no tiene el mismo nombre, pero no sé si son los mismos dueños, un local aquí en Sandoná, en donde trabajaba Juancho, que todas las personas lo conocen aquí en Sandoná. Yo recuerdo que uno entraba y él era el que estaba afuera con el tarro de alcohol, con sus implementos. O sea, para mí eso era algo... Es un avance, ¿no? Eso es un avance grandísimo, porque es una persona que desde ahí viene el aporte. O sea, cualquier persona no iba a estar ahí echándole alcohol en las manos a las otras personas. Entonces, él le aportó a la sociedad, él le aportó a Sandoná con una acción pequeñita, que era el pararse ahí y no dejar entrar a nadie que no estuviera con las manos desinfectadas. Sí, se ha hecho la recomendación, creo que en Pasto lo vienen haciendo ya de tiempo atrás. Por ejemplo, las personas que tengan discapacidad, pues también podrían ayudar en las zonas azules, que son las zonas de parqueadero o de prohibido parquear. Bueno, hay un trabajo especial en ese sentido, ¿no? Sí, sí lo hay. También en el Éxito, antes, ahora no sé, había personas de la comunidad sorda que ellos eran los que administraban la parte de los baños. Hay empleos en todo lado. En el trabajo hay una cantidad de oferta a la que cualquier persona puede acceder, no desde la discapacidad, sino desde sus capacidades. Entonces, si hay una persona en una silla de ruedas que se volvió, no sé, un profesor experto en un área, él no va a entrar a trabajar a una institución
porque está en silla de ruedas, él va a entrar a trabajar porque es un excelente docente. Entonces, es eso, es contratar, allí sí se podría entrar a hacer los perfiles, porque ya cada uno como que ha seguido su ruta, ya tiene su formación académica, es contratar a las personas por sus capacidades, por lo que le puede aportar a la sociedad, no por sus limitaciones. Sí, correcto. Capacidades o talentos creo que sería igual, ¿no es cierto? Sí, las capacidades y los talentos excepcionales, claro, sí, es un concepto pues muy, muy similar. De acuerdo. Pues bueno, le agradecemos a usted. Yo no sé si en esta última parte haga una reflexión y una recomendación para todos los padres de familia en general, para toda la comunidad sandoneña, donde estamos absolutamente todos, autoridades y ciudadanos común y corriente. Bueno, mi recomendación es algo que yo siempre les digo a los papás de mis niños, como yo les digo, y es que todos podemos dar más. Siempre hay algo más por hacer, siempre hay algo más por aprender. Para toda la ciudadanía, para las autoridades, es dar la oportunidad de conocernos mejor, de conocerlos mejor, de aprender, porque somos nosotros quienes aparentemente no tenemos discapacidad, quienes debemos aprender a tratar, a hablar, a aceptar y a reconocer que los otros tienen otras capacidades mejores que las que nosotros podemos tener. Y yo termino con una reflexión ahora que dice de capacidades o discapacidades. Cuando estuvimos en el taller en la ciudad de Pasto, nos reunimos varios periodistas, comunicadores sociales y vino una experta en tema de lenguaje inclusivo. Ella era de Bucaramanga y entonces empezó ella con lenguaje de señas y entonces nos preguntó, ¿entendieron? Y la mayoría no entendimos las señas. Ella se trataba de comunicar, pero nadie le entendió. Hizo la pregunta, ¿quiénes son las personas que tienen discapacidad? ¿Yo o ustedes? Y ahí nos dejó pensando. Eso es verdad. Muchas veces las personas con discapacidad o los que tenemos barreras somos nosotros que no aprendemos más de lo que podemos aprender. Le agradecemos por estar compartiendo estas reflexiones, todos sus conocimientos, sus experiencias. También agradecerle por estas recomendaciones. Y creo que pronto en otra oportunidad tocamos otros temas que tienen que ver con personas que tienen esas barreras, esas dificultades que a veces, pues inclusive los mismos padres de familia, pues también tienen, porque por desconocimiento, pues no saben que ellos también tienen sus derechos. Sí, sí, no, ingeniero, muchas gracias a usted por abrirme este espacio y por permitir compartir esto con todos los padres de familia. Como usted dice, muchas veces ellos desconocen y pues tienen que saber que todos tenemos derechos, ellos tienen derecho y deben tener acceso a cualquier tipo de educación, trabajo. Estoy a disposición pues para crear un programa, para hablar de otro tema relacionado a la inclusión. Y también estoy a disposición de las personas que nos hayan escuchado, que nos hayan visto. Dudas, comentarios, las podemos resolver. Muy amable. Y a todos ustedes también el agradecimiento por hacernos compañía en este tiempo. Hoy hemos tratado el tema de la educación inclusiva con la fonoaudióloga Lisette Palomino Mora. Todos ustedes, nuestro agradecimiento, que pasen una feliz noche.